Bueno, hoy tenemos con nosotros a la gran Nancy, una mujer que ha transformado el chocolate en un símbolo de identidad, lucha y esperanza. Bueno, mi nombre es Nancy Martínez Madrid, tengo 36 años y mi pasatiempo favorito es ir a la playa y leer. Sabemos que sos una mujer que no solo hace chocolate, sino que ha convertido el cacao en nuestro país en una declaración de propósito. ¿Quién sos cuando nadie sabe que estás haciendo chocolate? Bueno, soy una persona normal, o sea, que se preocupa por su familia. Paso muy al pendiente de mis papás. Mi papá y mi mamá son mano derecha en todo lo que es Ibagari y también han sido el pilar fundamental tanto en mi vida profesional como personal. Soy una persona que piensa más allá y creo que eso es parte de mi personalidad que busca controlar todo al mismo tiempo. Es algo bueno y es algo malo, porque la verdad que la perfección no existe ni en la parte profesional ni en la personal. ¿Quién es la mujer detrás de todo el cacao? Nancy, bueno, soy una sanpedrana 100%, de 36 años, vengo de una familia de clase media, de papás súper luchadores que se preocuparon por darnos la mejor educación que ellos pudieron en su momento, trataron de tenernos en el colegio el que ellos podían pagar el más, el mejor, la universidad lo mismo. Soy una mujer que se ha preocupado mucho por utilizar la educación como mi mayor arma, ya que en un país como Honduras, en el que digamos que no es fácil emprender, en donde si no hay conexiones o no hay ciertos parámetros, todo te cuesta 10 veces más. ¿Siempre pensaste en orientarte al cacao? No. De hecho, en la universidad, cuando salí de La Salle, no sabía qué estudiar. Horrible, porque entré a psicología, estudié casi un trimestre. De ahí me cambié a Derecho y de ahí, luego de pensarlo bastante, me di cuenta que quería tener mi propio negocio. Eso creo que siempre lo tuve claro. Y así fue que terminé la carrera de Administración Industrial y de Negocios. Estos 3, 4 trimestres que me mencionaste en la universidad, ¿cómo te sentías? Súper confundida, porque la verdad que yo creo que a esa edad, a los 17, que yo salí bien pequeña, uno no está listo para tomar esa decisión. Pero con el tiempo aprendí que me estresé de puro gusto, porque uno puede redireccionar el camino tantas veces sea necesario. O sea, siempre puedes volver a tomar, digamos, pasé de negocios a chocolatería, de un MBA a entrar a esto. Entonces, yo misma me probé de que en realidad podía hacer ajustes en el camino e irlos adaptando a lo que yo quisiese. ¿Recordás exactamente el momento en que dijiste, yo quiero estar en el mundo del cacao y del chocolate? Mira, ha sido varios pasos, porque yo, luego de terminar la universidad acá, en ese momento apliqué una beca, me fui para Taiwán, saqué un MBA en Desarrollo Internacional de Recursos Humanos, y eso me abrió la mente y me abrió las puertas a un mundo completamente distinto y cambió mi perspectiva de muchas cosas. Durante ese tiempo allá en Asia, justo antes de venirme, ya cuando ya me había graduado, fui a un show al Taipei Nangang Center allá, y era un show de cosas de panadería, pero como dan cosas de chocolate, están de la mano, había un belga haciendo chocolate y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención. Luego esa memoria vino a mí que año y medio después, y fue ahí donde que yo quería hacer algo que me gustase y apasionase para poder marcar la diferencia en Honduras. Vino ese recuerdo y ahí fue como que me empezó el enganche, y empecé a escudriñar más sobre el tema del cacao y el chocolate. Y me di cuenta que nadie estaba procesando cacao bean to bar en Honduras, ni haciendo nada de chocolatería. Después del huracán Mitch se había habido muchas pérdidas en el rubro. Y bueno, nadie estaba dándole valor agregado a todo lo que era el producto de chocolatería. ¿Cómo fue ese cambio para vos? Pues la verdad que fue súper intenso, porque yo nunca había visitado el continente asiático anteriormente. Y la verdad que fue un shock, empezando por la comida, ¿verdad? Creo que comí como un mes y medio Subway, la especialidad del Subway de atún, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo creo que aprendí a adaptarme. Mis 21 años los cumplí en el dormitorio, tenía 2 días de haber llegado. Y me acuerdo que ese día yo lloré, porque dije yo, ¿qué vine a hacer hasta acá? Porque era algo completamente distinto. Claro. Estudiaba en inglés, iba aprendiendo chino poco a poco, era parte de la beca, pero al principio era un shock porque no tenía ni idea. O sea, todo era completamente diferente.
¿Puedes considerar que fue ahí donde el cacao pasó a ser el ingrediente para tu pasión? Creo que sí. Ya una vez de que yo decidí, porque el tomar la decisión, ok, nadie lo estaba haciendo, y eso implicaba que no habían clases de chocolatería ni nada de esto en Honduras. De hecho, cuando empecé a investigar, ni en Centroamérica, ese tema no era común. Tenía que ir al exterior nuevamente, pero ahí el riesgo era diferente porque tenía que ver cómo hacía para poder costear esos cursos de chocolatería. Era un mayor riesgo, no era una beca. Pero ya cuando luego de que logré superar esos miedos, tomar esa decisión y pedirle muchísimas señales y muchísima guía a Dios, y que mis papás me apoyaran porque era una locura. O sea, venía de extranjeros de un MBA y venir a meter a chocolatera, era como que nada que ver, pues, o sea, era normal que tal vez la gente no creyera en mí, en esa parte, y también que yo dudara, ¿verdad? Correcto. Ya una vez que yo llegué y ya empecé a estudiar todo lo que era el tema del chocolate, ¿sí? Me di cuenta que realmente sí era lo que yo quería hacer. Y ahí ya me metí a otro mundo, porque no era solo hacer bomboncitos, hacer trufas, sino que yo quería hacer del grano a la barra. Era bean to bar, hacer todo el proceso del cacao en Honduras y fundar la primera procesadora de cacao de capital 100% hondureño. ¿Cómo fue ese momento en el que vos hablaste con Dios y qué sentiste en ese momento? Fíjate que luego de regresar fue bien brusco el cambio, o sea, y al volver también fue porque tal vez tenía muchas expectativas en la parte laboral, profesional, y localmente en esas oportunidades no llenaban las expectativas que yo tenía en ese momento, que ya venía acostumbrado a otro mundo. Entonces, pero tenía claro que yo quería quedarme en Honduras porque aprendí a valorar a mi familia y también quería crear un impacto positivo. Quería hacer algo de todas las cosas nuevas que yo pude ver, quería compartirlas acá. Entonces empecé a laborar en empresa privada, pero no me llenó. Renuncié así de la nada, ¿verdad? Y me quedé más de un año haciendo nada. Y eso te deprime y moralmente te mata, pues. Y eso que en el Facebook empezaba, pero te afectaba ver que la gente sabía lo que estaba haciendo de su vida y yo estaba como en el limbo, ¿verdad? No, gracias a Dios no había ni TikTok ni Instagram, porque imagínate, psicológicamente la gente creo que se muere de la angustia comparándose, pues, y es normal. El que no lo dice es hipócrita, la gente se compara y esa es la realidad. Pero en base de deprimirme tanto que subí de peso, empecé a hacer mucho turismo interno con mi mamá y mi papá, por empezar como a reponer ese tiempo que perdí, porque de 2 años no volví nunca, o sea, me fui hasta que ya regresé graduada y todo. Y en ver tantas cosas de Honduras y todo, yo no te puedo decir cómo, yo le pedí a Dios que me dijera algo, porque yo decía, que aquí ya se hizo todo. Yo de café no sé nada, no voy a meter un rubro que ya está súper saturado. O sea, quiero hacer algo diferente. Y no sé cómo hicimos Ruta Lenca. Entonces ahí en Gracias Lempiras, exactamente enfrente, caminando y hablando del tema de qué podía hacer, yo no sé cómo, pues yo me acordé del chocolatero belga. Yo solo te puedo decir que fue Dios, pues. O sea, no sé ni cómo pasó. Y a mi regreso a San Pedro ya empecé a investigar y empecé a ver todo lo que involucraba hacer chocolate, dónde podía estudiar y cómo lo podía hacer. ¿Tuviste miedo? Uy, sí. Fíjate que mi miedo siempre ha sido como muy responsable y bien perfeccionista, pues. Y el tema de que no hubiese beca para irme a estudiar chocolatería implicaba que mi mamá y mi papá iban a hacer un sacrificio sobrehumano económico para yo irme fuera a tomar todos esos cursos. Porque vengo de una familia de clase media, no soy millonaria. Entonces era un riesgo. ¿Y qué tal que no me gustase? O que me timaran, me robaran el dinero. Porque no había el Instagram, el TikTok como ahora. Había menos información en redes y todo, pues. Entonces era ya por el 2014. Me quedé callada y solo mis papás sabían. Y mis hermanos, y me acuerdo que uno de mis hermanos me dijo, yo creo que ya estás loca, mira, te la querés tirar de Willy Wonka, me dice. Creo que me dijo, bromeando. Entonces ya mi mamá y mi papá me habían dicho que sí, pero si te vas y venís que lo vas a hacer, no es que te vamos a pagar el curso. Y me dije, no me gustó, porque yo no me podía dar el lujo de eso, de darme un año sabático gastando, ¿no? Entonces me acuerdo yo que le pedí a Dios una señal, porque ya venía diciembre y todo lo que eran parte de cursos arrancaba en enero y yo digo, ok, cierro el año, ya no puedo seguir más haciendo nada, yo quería estar activa. Y yo le pedí, Dios mío, dame una señal. Y justo antes de pagar cursos, pagar boletos, yo, Dios mío, yo no terminé de dar el paso por miedo, ¿verdad? Yo me acuerdo que nadie sabía eso. Y una muchacha que trabajaba con mi mamá por muchos años
siempre que iba a su casa, a los pueblos, venía con una fruta o alguna cosa, sandías, melones. Pero fíjate que ese fin de semana vino con un quintal de cacao. Y ya no sabía nada. ¿Quién te regala cacao? Que lo estaban botando en Santa Bárbara porque no sabían qué hacer con él. Entonces vino y trajo el quintal de cacao. Mire, doña Nancy, para que ahí chupen el mocílago porque no saben qué hacer con esto. Ya está lleno y lo están botando. Entonces yo, esa vez fue la primera vez que toqué la mazorca como tal, imagínate. Y ahí tengo la foto todavía y me acuerdo, le tomé foto porque esa es la primera mazorca de cacao que yo toqué y vi, así en vivo. Y eso lo tomé como la señal que Dios me había mandado, y así cerré el año ya con todo cuadrado para irme. Si vos pudieras repetir hoy la oración que le dijiste a Dios, ¿la harías de la misma forma? Sí. Creo que a medida pasa el tiempo, porque en aquel entonces era el 2015, tenía que 25 años. Creo que uno todavía tiene esa parte soñadora mucho más intensa que la tenés a los 36, porque el tiempo, la experiencia, no es que te van haciendo más duro, pero uno va viendo la vida distinta, ¿verdad? Pero creo que esa etapa de la vida es bien bonita porque esa oración con tanta fe, creo que muy pocas veces en la vida se da. ¿Cómo empezás a transformar de no ser chocolatera a ser chocolatera? Mira, yo creo que eso empezó desde que estaba estudiando, porque era la única que estaba estudiando con un MBA. O sea, en mi vida había tocado una espátula de chocolate y todos, algunos eran chocolateros, otros eran chefs pasteleros o eran chefs de comida. O sea, ya había un antecedente, un background en esa parte de chef y yo no la tenía. Entonces al principio me sentía como bien rara y bien ridícula y bien fuera de lugar. Pero a medida el tiempo fue avanzando me fue gustando y la gente me preguntaba, ¿y qué vas a hacer, Nancy? No, yo voy a hacer todo el proceso del chocolate completo. Imagínate, estaba aprendiendo a temperar a mano y hacer bombonería, pero yo lo dije tan segura que creo que eso de manifestar, a veces la gente cree que es subjetivo, pero a veces es bueno decirlo con fe. Y yo hasta decía que iba a sacar mi propia manteca de cacao y nunca había visto una prensa en ese entonces de mi vida para sacar grasa. Y fíjate que al final me cambió todo, porque yo dije, ya no voy a hacer solo bombones, yo voy a procesar y hacer todo el proceso, porque yo decía, ¿por qué le voy a comprar a los belgas y a los europeos las coberturas si nosotros tenemos el cacao? O sea, es ilógico eso. Entonces así fue que vine y ya cambié todo, ya vine a meterme más a la parte de finca y todo el proceso lo empecé a llevar desde allá, desde la parte de cuando me preguntaban lo que contestaba, desde la parte yo creo que hasta de hacer más financiera en todo lo que hacía. Yo te digo que un sándwichito nos comíamos en el almuerzo, todos los días con un juguito, eso es lo que llevaba a las clases de chocolate. Y mi mamá me la daba a escondidas en el hotel El Delantal, porque no queríamos gastar. Porque yo sabía que el emprender y el sacrificio que ella estaba haciendo y que realmente quería venir a montar el negocio, no había plata de sobra para hacerlo. Entonces yo ya venía con esa mentalidad, ya el chip ya de que ya te ponían a lavar moldes en clase, todo, o sea, yo ya venía ya con la visión de que eso iba a ser parte de mi día a día. ¿Cómo tomó tu familia y tus amigos esa decisión de ser chocolatera? Pues al principio solo le dije a mi mamá, pero mi mamá yo creo que siempre ha sido la persona más optimista y la que más ha creído en mí. Creo que las veces en las que yo no he creído, ella es la que más ha creído. Ya luego ella me ayudó con mi papá, creo que con mis hermanos lo vieron con más incredulidad, creo que lo vieron con más seriedad cuando yo ya vine y dije voy a hacer esto y esto y así. Y fue así como se formó la empresa familiar. Pero mis amigos, yo me fui y no le dije nada a nadie, fíjate. Porque yo no quería que me fuera mal o que fracasara y que la gente supiera. Entonces me fui callada, agarré el vuelo, me fui con mi mamá, sola las dos. Y ya cuando ya estaba allá del otro lado, que ya uno que otro se empezó a dar cuenta. Pero ya creo que todo el mundo se dio cuenta cuando ya vine. Y sí me pensaban que estaba como que súper interesante, creo que lo del chocolate siempre llama la atención. Pero creo que con ciertas personas, tal vez no tanto mis amistades, pero el rubro, creo que había mucho escepticismo en Honduras en ese entonces, porque va a venir una mujer de 26 años, yo no tenía finca de cacao, iba a venir a darle valor agregado a la gente que ya tenía finca, imagínate, o sea, era como empezar algo y venir a darle vuelta a algo que ya estaba, pero nadie lo había activado. Entonces cuando la gente ya vio que yo ya estaba haciendo las cosas, que ya estaba la fabriquita, que ya cuando ya se abrió la tienda después, entonces ya la gente dijo, pucha, realmente esto se le puede dar un valor agregado y hay un potencial. Y para mí fue un honor poder abrir el camino y vagar y fuera como el parte de aguas en el rubro del cacao de Honduras.
y poder abrir el camino y allanar los espacios para que la gente empezara a conocer el tema del chocolate, del cacao, y que las demás personas que tuvieran su finca empezaran a darle valor agregado también a los productos. ¿Qué aprendiste en este camino sobre la confianza, sobre cómo proteger tu esencia? Fíjate que esa pregunta es bien interesante, porque creo que es algo que aún este año lo he seguido aprendiendo. Creo que uno nunca deja de aprender y va anclado un poco a lo que hablábamos al inicio. Uno cuando empieza a los 25, pero todo lo que me ha pasado desde entonces, o sea, gente ha traicionado la confianza, me han robado, gente que no te para bola, gente que no te mira en el Gran Carrazo, no te quiere atender en un punto de venta, gente que se va más por la imagen, o puede ser que son mujeres, hasta que sabe, con sus chocolatitos. Esa palabra me choca, sus chocolatitos, porque en realidad la siento como despectiva, pues. Y creo que el abrir el rubro de mujer acá en Honduras no ha sido fácil. He aprendido en el camino, creo que empecé tal vez con una gran cantidad de amigos. Ahora mis amigos los puedo contar con los dedos de las manos y lo digo con orgullo, porque creo que no todo el mundo entendió los tiempos que demandaban este proceso. Porque ahí me llamaban para salir un sábado a las 8, 7 de la noche, vámonos, y yo estaba metida en la fábrica haciendo pruebas y fórmulas, trabajando. Y no todo el mundo entendió eso, pues. Incluso hay gente que podrá decir, pero la gente, Nancy, no te va a recordar por los premios de chocolate que ganaste, por las tiendas que abriste o por los puntos de venta que tenés. Pero la verdad que yo no he centrado mi vida en eso, porque creo que centrar mi vida solamente en lo que mi núcleo personal me recuerde es como, no egoísta, pero tal vez no es lo que yo busco, porque yo busco crear un impacto positivo, busco crear un precedente en muchos aspectos, y ese camino puede llegar a ser bien solitario porque no todo el mundo lo entiende. Y también aprendes en el tiempo que no todo el mundo se acerca por lo que sos, sino por lo que cree que sos. Porque la gente te mira en todos lados y dice, pucha, ahí está, man, anda volando, o será que creen que voy millonario, no sé qué tantas cosas más. Pero yo no, o sea, mi empresa no es para eso, pues. No es una mega multinacional, es simplemente un producto gourmet, con esencia, con propósito, que tengo mi segmento de mercado localmente que lo valora, lo aprecia y te lo paga. Y lo mismo fuera del país, hay gente que le da mucho valor a todas esas cosas. Entonces ese es mi rubro. Mi meta no es ser una mega multinacional porque no lo es. Pero a veces la gente los conceptos no los logra entender muy bien. Entonces por eso últimamente he tratado de enfocar y que la gente entienda que hay un propósito detrás y que es un proceso, no es mega industrializado, porque la gente te dice, ¿y por qué su barra vale tanto? ¿Y por qué la Suiza vale tanto? Escucha, si la Suiza tira una persona al cacao y una arma a los palets, imagínate. O sea, nadie toca el producto. ¿Qué alma tiene eso? Nada. No hay nada detrás. ¿Qué impacto positivo creas? Si más bien estás suplantando la cantidad de personas a las que puedes aportar con el desarrollo del país por equipos. Y que no es que esté mala la tecnología, pero creo que los productos de las fábricas pequeñas, medianas, tienen una esencia o tienen una historia. Y creo que la gente hoy en día ya la va dando valor a eso. Entonces el camino puede ser muy solitario, no todo el mundo que se acerca es porque realmente cree en vos, porque le importás, pero uno va aprendiendo con eso en el camino, aprendes a no confiar en todo el mundo y aprendes a no tener muchas expectativas muchas veces. Y no es que uno sea frío, sino que uno se va dando cuenta de que no todo el mundo tiene el corazón que vos tenés. O sea, y uno tiene que aprender a proteger tu corazón, porque uno dice, pucha, si aquel, vaya, no sé, no es que te vio feo, pero tal vez miró el producto con menosprecio, o no te recibió, no te atendió, o no se comportó de la manera correcta, o cierta persona hizo esto que no me gustó, no me pareció, yo no haría eso. Uno piensa, ¿verdad? Y uno dice, pucha, la gente cómo es. Pero llega un punto en que no es que te resbala, pero aprendes de que no todo el mundo es igual a uno, pero que vos tampoco tenés que cambiar lo que sos solo porque la demás gente hace las cosas de una manera. Entonces creo que eso es parte de la experiencia y eso es algo que he venido a aterrizar muchísimo en los últimos 2 años. Creo que de la pandemia para acá he aprendido exagerado en esa parte. Te quiero hacer una pregunta y estás en la libertad de no contestármela. Okay. Escuché que me mencionaste sobre los carros y que si no vas en un gran carro a veces no te reciben. Me hace pensar
que en el contexto hondureño en el que vivimos, si no sos millonario, si no tenés un apellido que pese, realmente se puede llegar a decir que el valor que te da las personas se mide por el apellido que tenés. Bueno, yo creo que esa respuesta todo el mundo la sabe, acá en Honduras, cómo funcionan las cosas. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y creo que si te vas con el micrófono y te haces una encuesta en los mercados, con la gente que viene desde abajo, porque hay varios tipos de emprendimiento y todos son respetables. Está el que emprende sin nada, desde cero. O sea, está el que, como yo, como mi familia, mi empresa, que yo te digo que esta fábrica, yo me conseguí un montón de mesas de segunda y yo las limpié con mis manos. Porque yo no podía ir a comprar las mesas de acero inoxidable nuevas. No podía, o sea, no me ajustaba el presupuesto. Un montón de cosas, nosotros mismos las hicimos para ahorrarnos plata. Pero qué cool también, qué bueno el que tiene todo para empezar con consultorías, puede ir a comprar a un almacén todo nuevo, todo full Mickeys, o sea, también se respeta. Pero la realidad de las cosas es que el que empieza desde cero sin nada, lo que le cuesta tal vez un día a uno, al otro le cuesta 10 veces más. Y esa es la realidad de las cosas, pues. Y como te digo, ese es el sentir. Si vos te vas a hacer una encuesta para subir las redes sociales, eso es lo que te va a decir el pequeño y mediano emprendedor. Y esa es la realidad de las cosas. Y yo creo que por eso el hecho de yo haber estudiado fuera y querer traer las cosas que vi fuera a mi país para compartirlas con la gente, que no pueden tomar un avión para verlas, porque aquí la gente no sabía que era una trufa. La gente que no había viajado a Europa o otros países no sabía. Y para mí qué gusto poder haber abierto la primera tienda donde la gente pudiese aprender eso, a distinguir los tipos de chocolate, la gente no sabía. Entonces, mi misión es la parte de educación. O sea, puede haber un mundo lleno de imágenes y apariencias y de todas las cosas que vos mencionaste, pero yo me he enfocado en mí. Yo voy a hacer lo que yo pueda con el dinero que yo tenga y en mis tiempos y en mis procesos. Y mi enfoque es, mi mayor arma siempre va a ser la educación. Y trabajar como loca, porque eso sí me he dedicado a trabajar. El sacrificio de mi papá y mi mamá valió la pena porque yo he logrado ir ascendiendo gracias a mi esfuerzo y a mi educación. ¿De dónde nace el nombre de Ibagari? Fíjate que desde que ya yo me iba a estudiar ya afuera, yo quería un nombre, me costó tanto encontrar qué era lo que iba a hacer, que yo quería un nombre que tuviera significado. Me fui a un diccionario de lenguas autóctonas de Honduras que patrocinó la Embajada Española. Y busqué palabras como propósito, fuerza, vida, cacao, chocolate, pero quería una palabra que tuviera significado y que sonara bien en inglés y en español. En ese diccionario me encontré Ibagari, que significaba vida en garífuna. Ellos dicen Ibagariba, pero la gente lee Ibagari y se escucha bien en inglés y en español. Y fíjate que me gustó el final, el significado, aparte de que sonaba bien en los dos idiomas, el significado pesaba bastante porque prácticamente todo esto se ha convertido en mi proyecto de vida. O sea, desde que yo empecé en el 2015 a la fecha, no ha habido día donde yo no hablé de chocolate o cacao. En mi casa, en el trabajo, esté de viaje, donde esté, es una cosa que está todos los días, pues. Al punto que mi mamá me dice, ya no hables de eso, por favor, en la mesa. ¿Cuándo fue la primera vez que abriste el público? Fíjate que, bueno, parece que fue ayer, pero en el 2016 hicimos el arranque de los equipos, estuvimos un año en preoperativo, porque todo lo que ves acá, la gran parte de la remodelación la hicimos nosotros mismos con mi familia. Buscamos muchas cosas de segunda mano, amigos que nos ayudaron con ciertas partes de la remodelación para poder ahorrarnos costos. Tomó tiempo ver lo de las máquinas, ver qué cosas podíamos adaptar con mis hermanos acá para que los costos no fueran tan altos, etcétera, etcétera. Y ese jueguito de permisos, ese montón de cosas, tomó un año. Y el primer arranque de la tostadora fue en el 2016, como para este tiempo, en junio. Y ya la primera tienda la abrimos en el 2017, en junio, un 16 de junio. Y desde ahí la verdad que no, el tiempo ha pasado bien rápido. ¿Y qué sentiste la primera vez que viste el nombre de Ibagari en una etiqueta? Fíjate que creo que ha sido como celebrar pequeñas victorias y eso todavía me sigue pasando. Por el hecho de ser tan perfeccionista, esa era como una parte, pero yo quería ir más. Empecé con 5 sabores, ahora tengo 13 solo en barras, fuera de bombonería, trufas y otras cosas, y otros productos que también manejamos a granel de materias primas.
Entonces, creo que esa fue una parte y fue una gran satisfacción como la primera victoria y la primera tarea cumplida. Y así he ido tachando muchas cosas en mi lista de cuestiones por hacer. Y bueno, el día de hoy ha pasado el tiempo, imagínate, desde el 2015 hasta la fecha y todavía tengo varias palomitas que tengo que marcar ahí, cosas que tachar. Ibagari es una palabra garífuna, está 100% conectado con la cultura hondureña. He visto un poco tus empaques. Tu comida, tu menú no solo es rico, sino que también es una carta de amor a nuestras raíces hondureñas. ¿Cómo decidiste qué sabores y qué ingredientes incluir en tu menú? Eso va amarrado al eslogan de Ibagari. Si vos te fijas en todos los posts y todo siempre va / from Honduras to the world, de Honduras para el mundo siempre. Y esa frase mi hermano mayor la plasmó porque esa era la meta principal, que Ibagari llegase representación de Honduras en cacao dentro y fuera de Honduras. Y el de Honduras para el mundo ha sido como una afirmación cada vez que la decimos, es como ir decretando muchísimas cosas. Y era mostrar parte de la meta, aparte de hacer productos sin preservantes ni aditivos, netamente ingredientes hondureños y artesanales, era darle una imagen positiva al país fuera de, ¿me entendés? Que ganar un premio con una barra o ir a una exposición fuera y que la gente vea que no tenés que ser europeo para hacer un chocolate de calidad. Entonces, que aquí se podía hacer. Esa es una parte. Y la otra es de que al enfocarnos en la parte artesanal hondureña, era importante que eso fuese amarrada, no solo en los ingredientes, sino también en la imagen. Si vos te fijas, por ejemplo, abrimos la tienda en el 2017. Me acuerdo que ese menú, todo lo que es de Ibagari, el menú de bebidas, yo lo hice con mi mamá. Todo, completamente todo. Ideas originales. Vos ves el pinol, nadie hablaba del pinol en ese entonces. Ahora es más común que en un montón de lugares vendan el pinol, pero nosotros lo trajimos de vuelta. ¿Y por qué surgió eso? Porque me acuerdo que cuando mi mamá estábamos haciendo ese menú, mi abuelita, la mamá de mi papá, siempre nos traía pinol cuando venía de su pueblo, de Olanchito. Y era una cuestión que tal vez mis sobrinos, que ya están de ciertas edades, ni sabían que era eso. O sea, esta generación no conocía eso. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no vendemos pinol? Y fíjate que yo le digo que sí es una súper buena idea, porque nadie vende en San Pedro pinol. Si no vas a un pueblo, nadie te ofrece pinol. Y hombre, es algo que no se puede perder, porque tal vez mi generación de los 88 para allá lo conocían y más para abajo. Pero cierta gente del 95, 1900 algo, no sabían pues del pinol. Entonces yo le digo una buena idea para que Honduras no pierda esa tradición, esa raíz. Y así fue como incluimos el pinol en el menú. Y acordate también de que el maíz ha sido súper importante para mí. Aparte que fuimos los primeros en introducirlo en la parte a nivel de cafés y toda esa parte en San Pedro, era también importante porque a nivel de Mesoamérica, en la dieta del centroamericano y de México, ¿qué es lo básico que nos falta? El maíz. Y el cacao también era una moneda de cambio en aquel entonces con los mayas. Entonces tenemos dos ingredientes que han sido parte de todo lo que es el arraigo cultural de nosotros como hondureños. Entonces era una mezcla perfecta, que no solo la hemos plasmado en las bebidas, que no existían granitas de pinol, ni pinol caliente, nosotros las introducimos al mercado. No existía las granitas de chocolate, nosotros también. Entonces fue incorporar todos esos ingredientes tradicionales, no solo a las bebidas, sino también a las barras de chocolate. Si vos ves, por ejemplo, mi enfoque en la chocolatería, sí pueden haber barras con almendras y ciertas cosas, pero mi mayor enfoque es en tener ingredientes que vayan más a lo que es autóctono en Honduras. Por ejemplo, la barra de pinol es un producto estrella y es la primera barra con maíz en todo Honduras. Entonces creo que esa esencia no solo está en los ingredientes, sino también está ahora en lo que es en las cajas. Si vos ves, todo está inspirado en la fauna hondureña. Simulamos aquí la Estela Maya, por ejemplo, todo lo que es la fauna hondureña que está inspirada ya en mi línea de barras de chocolate. Entonces, Ibagari no puede enfocarse en una chocolatería que no vaya amarrada a los ingredientes artesanales de Honduras. O sea, todo tiene que llevar el sello 100% hondureño. Y tener una nueva generación que está tan arraigada a la parte de los celulares y todo eso, que a veces te envuelve. Está bien conocer otras culturas, pero creo que el hondureño no debe olvidar que esto es lo de nosotros. Y eso es lo más importante. Es que ha bajado bastante, pero siempre hay alguien que va a venir y va a creer que no sé de lo que estoy hablando, que no sé de lo que estoy haciendo. Y al final del día es muy respetable. Cada quien puede pensar lo que le dé la gana, la verdad. Pero yo he aprendido que eso ya me resbale.
Creo que al principio con la edad, porque fíjate que cuando abrimos la tienda yo tenía que 26, 27 años. Y llegaban los señores que tenían su finca de cacao ya de mucho tiempo. Imagínate, viene esta niña a venir a hacer algo y quedaban viendo, me acuerdo, el local. Y yo sentía que me miraban hasta como raro y dice, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Nosotros teníamos tanto tiempo de tener una finca de cacao, pero no había valor agregado. Entonces, ¿qué sucedió? La educación, vuelvo a lo mismo, ha sido mi mayor arma. Y creo que con el tiempo, mi conocimiento, tanto, no solo en mi parte profesional en la parte de negocios, sino también en la parte de catación de cacao, lo que estudié de chocolatería, eso ha logrado que yo me gane el respeto de que ellos se puedan dar cuenta de que una mujer preparada puede llegar a hacer muchísimas cosas y que puede llegar a liderar y a hacer cambios. Y creo que ahorita ya es más común que las mujeres lideren no solo en este rubro, sino en muchísimos. Y creo que eso es algo muy bonito porque la mujer tiene superpoderes que yo creo que los hombres, con todo respeto, pero hay cosas que la mujer tiene un sexto sentido y una habilidad para manejar 1000 cosas al mismo tiempo que el hombre no la tiene. Sin embargo, nos complementamos, eso está claro. Pero creo que la mujer tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, no solamente las tareas del hogar o de la familia. Está más que demostrado que podemos crear cambios, no solo en mi rubro, sino en muchísimos más. ¿Cómo fue la pandemia para Ibagari? No, pues fue horrible. Fue horrible porque fíjate que nosotros habíamos sido los primeros en arriesgarnos, en poner a montar fábrica y todo. O sea, sí, pequeño y todo, pero ya habíamos empezado, había una gran inversión. Inversión en sala de ventas también exagerado. Y creo que en el rubro del chocolate nosotros fuimos uno de los más golpeados porque la verdad que la parte económica y lo que había en ese momento, el que todo se encerrase, de que las ventas se afectaran, hubo que cambiar de todo de emergencia y se perdió muchísimo. Se perdió plata a morir. Emocionalmente fue súper drenante para mí, como nunca. Creo que perdí muchas cosas que pensé que no iba a perder y las perdí. Y aprendí a contentarme y a valorar y a trabajar con lo que se tuviese. Tuve que despedir a todo el mundo, al punto de quedarme aquí solita en plena pandemia con mi mamá y con mi papá haciendo todo el trabajo. Desde lavar moldes, moler, absolutamente todo. Yo hacía los deliveries y también me arriesgaba, porque me acuerdo que una vez me citaron en un lugar, en una zona, y era feíto y al final me fui con los chocolates. ¿Por qué? Porque tenía que pagar las cuentas. Tenía muchísimos pendientes, muchísimas cosas. Y sí, retrocedimos en impulso, en tiempo, los proyectos que se tenían separaron. Nos quitó el envión en muchísimas cosas, pero también se aprendió a innovar, se aprendió a ser resiliente. Aprendí como en la parte emocional aprender a ver cómo se manejaban muchísimas cosas, porque la presión en esa etapa para toda la gente que tenía negocio fue bien grande. No todo el mundo lo dice, pero muchísima gente todavía está recuperándose de eso. ¿Vos te estás recuperando todavía? Sí, hombre, todavía. ¿Estás endeudada? Sí, hombre, todo el mundo debe. Y sí, hay cosas todavía de la pandemia. Y ni modo, se va un día a la vez y uno busca resolver, pues. Creo que todo emprendedor tiene que buscar resolver. ¿Y en algún momento pensaste en cerrar? Sí. Al principio me negué. Me acuerdo que le dije a un amigo, yo no voy a cerrar. Y mira, Dios me dio papá. Tuve que cerrar. ¿Y por qué cerraste? Porque no, todo estaba encerrado. Nadie llegaba a comprar. Ajá, y había que pagar, pues. Sí. Un hogar de esos tiene un montón de gastos. Y yo no los podía cubrir. Al final del día fue súper duro. Y el volver a innovar, el buscar los deliveries, el empezar de nuevo. Pero Dios fue haciendo el camino para que poco a poco reiniciar muchísimas cosas. ¿Cómo viviste la parte emocional? ¿Te deprimiste en algún momento cuando cerraste en pandemia? Fíjate que yo me acuerdo que lloré bastante el primer día. El primer día lloré, luego que cerré, luego con tantas presiones, tantos problemas, pero al mismo tiempo tanto que hacer, ¿va? No me dio tiempo de asimilar cierta parte de todo ese proceso. Y yo me acuerdo que durante la pandemia apliqué una beca de INCAE y entre un montón de empresarias de Centroamérica yo me gané esa beca. Y ese programa empezó virtual. Y yo trabajaba todo el día acá, recibía las clases en línea en los días que había y trabajaba en el proyecto en las noches, proyecto de Ibagari siempre. Y yo me acuerdo que quedé en las top 5, fíjate.
y me sale que me tengo que ir para Costa Rica. Y con aquel sacrificio sobrehumano por irme a Costa Rica, yo me acuerdo que yo tenía tanto que hacer porque no tenía empleados que fíjate que yo no dormí. Me acuerdo que yo me subí al avión puro zombie. Llevaba la presentación del business pitch, lo llevaba medio empezado, pero me subí como zombie al avión. Y me acuerdo que yo llegué y la presión del entrenamiento que te dan de una semana. Luego de todo, ya cuando ya hace la presentación y pasa toda la presión, yo me acuerdo, fíjate, que yo llegué al hotel, llegué tan cansada que yo me tiré al piso y yo empecé a llorar. Porque fue el único chance, desde que empezó la pandemia, que yo tuve chance de tener tiempo siquiera de pensar. Imagínate cuánto tiempo había pasado. Desde que nos encerraron, creo que fue marzo 2020 fue, ¿verdad? Y esta cuestión del business pitch fue como para octubre del siguiente año. Fíjate todo lo que yo había cargado desde entonces. Estar haciendo de 1000 usos a morir, ¿verdad? Y de toda la presión, de todo lo que se perdió. Yo creo que ahí en ese viaje yo descargué un montón. Y la gente me miraba. Me acuerdo que ese año había salido una portada de la revista Estilo. Justo antes de irme, salí por primera vez en la Forbes Centroamérica y me había ganado un premio en Nueva York con una barra de chocolate. Imagínate, 3 premios ese mismo año, aparte de la beca que me llevaba para Costa Rica. Y yo andaba así, andaba los nervios de punta, con la presión por allá. Pero lo que yo te digo, que a veces las personas lo ven a uno, pero la vida de nadie es absolutamente perfecta. Todo el mundo tiene problemas, unos más que otros, pero al final todo el mundo los tiene. Una vez dijiste, salir en revistas no significa que estás bien. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que sueñan con emprender, pero no tienen el respaldo? Les diría que no es un camino fácil, porque a mí muchas veces me han dicho que soy romántica por perseverar tanto en Ivadario, ¿verdad? Que soy muy romántica, que me digo las cosas de una manera. Y hasta cierto punto las mujeres somos bien románticas en el emprendimiento. Y lo primero que te dicen, por ejemplo, yo me acuerdo en Incada que lo primero que me dijeron es: no digan de que su emprendimiento es su bebé. Hasta cierto punto tiene lógica y razón, porque al final es una empresa, es un negocio. Pero sinceramente, con todo lo que te toca pasar, tiene que haber una conexión emocional para que vos aguantes. Y al final del día, si uno no tiene un peso para empezar, lo único que te va a ayudar es educarte, y para no ocupar un mega MBA. El curso, si vas a hacer panadería, que sea la mejor panadera, aunque sea con un curso gratis del Info, pero que empeces con algo. O sea, que agarres tu celular y en vez de usar tanto WhatsApp y de estar chateando en TikTok, o sea, usate los tutoriales y aprende todo lo que puedes hacer de lo que vos querés hacer. Al final del día, el teléfono puede ser un arma bien poderosa, pues. Y un teléfono no ocupa ser millonario para tenerlo, no es una mayor inversión y puede ser un arma muy poderosa. Al final del día, creo que la educación y el trabajo duro es lo único que te van a sostener. El día de hoy, ¿cómo pudieses decir que cuidas tu mente? Creo que todavía me cuesta bastante. Hay días que me dicen en la casa, o sea, cambia de tema, porque hablándole de eso todo el día no lo vas a resolver. Y ese es el problema cuando uno es muy perfeccionista o quiere todo ya, o te metes al rollo de que porque si yo soy de una manera y hice lo correcto, la otra persona hizo lo incorrecto. Pero la vida así es, pues. Y creo que uno va aprendiendo a adaptarse. Creo que la parte espiritual para mí ha sido bien importante como para proteger eso. Creo que el tiempo con Dios y el poder desahogarte, creo que es algo que te viene y te da paz. Y rodearte de las personas con las que puedas hablarlo sin tapujos, pues, sin aparentar nada. Y yo, gracias a Dios, tengo un círculo bien pequeño, pero bien fuerte de apoyo en muchos aspectos. Entonces, creo que el rodearte de las personas correctas, en mi caso, mi familia, mis papás, han sido parte esencial para que yo vaya madurando y aprendiendo a cuidar mi mente, mi entorno y también mi corazón. ¿Sentís que a veces te exigís mucho? Uy, sí. Y creo que me ha tocado aprender a decir, vaya, si tal día tal cosa, y yo quiero entrar lo más rápido posible. Pero en realidad todo el mundo tiene su programación, su agenda. Sí. Entonces he aprendido a decir, no, hasta tal día. No, Nancy, pero ocupo tal día. No, pero no se puede, tal día. Muchísima gente vos venís y la sacás de apuro a última hora. Pero
vos te estresás, gastás más energía eléctrica o gastás más tiempo extra, no solo tuyo, sino también de la gente que te ayuda. Y al final muchas veces incluso ese cliente no perdura en el tiempo. Y vos te desgastaste, te pasó algo en el camino, te agarró la noche, aguantaste hambre. Y hubo un tiempo, Ime, que yo ya sentía como gastritis a veces, no comía a la hora. Y eso es algo, lo primero que cambié este año es eso. Yo no vuelvo a mover mi hora de comer. Mentira que siempre es así. Algunas veces como tarde, pero yo casi siempre no me paso de entre 12 y 1 de almorzar. Algunas veces yo a las 5 de la tarde almorzaba. No, porque fulanito de tal le urgía. Pero hay veces que no se puede. Entonces creo que vos aprendés cómo ir organizando y no, mira, esto es lo que hay, está, se puede, bueno. Si no, ni modo. Y no porque no ocupes, sino porque te vas a morir del estrés y de los nervios. Y eso te afecta bastante. Si esa cámara fuera un auditorio lleno de mujeres, lleno de personas que están emprendiendo, que tienen empresas, que tienen 5, 6, 7 años de estar luchando, han pasado por lo mismo, pasaron por una pandemia, ¿qué les dirías para cuidar su salud mental y qué mensaje le darías para que tengan esa fuerza que has tenido de poder seguir saliendo adelante a pesar de todo lo que te ha sucedido? Bueno, yo les diría que es un camino difícil, pero yo creo que uno lo elige. Uno vive las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque cuántas veces uno se queja y dice, pucho, hubiera tomado una decisión diferente. Pero creo que mis papás me han enseñado que esas son las decisiones que yo tomé y tengo que ver cómo resuelvo con lo que está. Entonces creo que uno tiene que aprender a aceptar las decisiones, sean buenas o sean malas. Creo que el aceptar lo que sale bien y lo que sale mal te da paz. Creo que el no compararte con los demás es algo sumamente importante, porque cada quien tiene su ritmo, porque cada quien emprende desde un ángulo y una manera distinta. Y creo que eso es algo que hay que tener bien claro, enfócate en vos mismo, porque al final uno hace lo que uno puede. Porque ¿qué sucede? Si empezás a querer hacer todo lo que tal vez a alguien le toma un año y a vos por tu condición te va a tomar 3 y vos querés venir y hacerlo todo en un año, ¿qué sucede? Te vas a reventar. Y a mí ya me ha pasado el burnout porque no paras. Si la mente y el cuerpo no paran, es bien difícil que funcione bien. Y yo cuántos fines de semana trabajé y al final yo te digo que ahora trato de respetar mi sábado y mi domingo, al menos que sea algo súper urgente fuera de lo normal. Pero yo ahora que respeto, por ejemplo, ese fin de semana y el mundo no se paró, el mundo no se cayó, todo sigue. Si se arruinó una máquina y hubo que parar 2, 3 días, se entregó más tarde, ni modo, pero en otro tiempo me hubiera puesto a morir exagerado. Y no es que no hay días que no me estrese, siempre está. Uno puede durar los 5, 6, 7 años. Y al final del día pueden haber 1000 consejeros en Instagram. Es bien difícil que todo aplique a uno, porque cada quien tiene una historia diferente. Entonces uno no puede pretender hacer todo lo que ve en redes sociales, es como bien difícil. Entonces uno tiene que concentrarse en lo de uno y ser consciente y analizarte a vos mismo y decir, ok, estoy aguantando, voy a hacer esto y esta es mi meta y en tal tiempo voy a hacer esto. Si esto no sucede de esta manera, este va a ser el plan B y punto. Al final del día uno vive con las consecuencias de los actos de uno. La gente al día siguiente le va a olvidar todo. Entonces creo que uno tiene que enfocarse en uno mismo y no en los demás. Si vos pudieras hablar hoy con la Nancy de 23 años, la que iba con miedo a estudiar, a algo que no sabías que iba a pasar cuando regresaras, ¿qué le dirías? Que disfrute más el momento, porque yo hubiese querido disfrutar más, fíjate, porque por ejemplo, creo que cuando llegué a Taiwán me estresé bastante por lo mismo, por querer todo perfecto y en el tiempo que yo quería. Y creo que disfruté muchísimo, pero ciertas cosas no las disfruté al 100. Y las oportunidades que he tenido de volver a ese lugar, lo he disfrutado exagerado, fíjate. Ha sido otra perspectiva completamente distinta. Y creo que el tomármelo más con calma, más despacio, ir al tiempo tuyo, no el de los demás. Siempre van a haber opiniones diferentes dentro de tu misma empresa, fuera de tu empresa. Al final del día creo que uno sabe lo que uno es, lo que uno tiene y eso es lo más importante. Y creo que es importante escuchar los consejos de la parte lógica, de la parte numérica, porque los negocios son eso, son estadísticas, son números, pero creo que cuando vos emprendes desde abajo es completamente distinto a emprender con 5 consultores alrededor. El de este lado tiene su margen de error muchísimo más bajo que el tuyo, porque vos vas aprendiendo en base a lo que ya sabes y tu experiencia, ¿va? Prueba de error, que es lo que me ha pasado a mí. Pero al final del día,
mi empresa no solamente van a ser números, estadísticas, sino también el impacto que generas, las satisfacciones, porque no es solo que, por ejemplo, vaya, la gente dice, yo me acuerdo que alguien me preguntó, ¿te pagan por dar conferencias? ¿Te pagan por salir en revistas? ¿Te pagan por los premios? No. O sea, yo iba a Tegus a dar charlas y yo he pagado mi combustible, he pagado todo. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque es mi manera de devolver y decir, mira, decirle a alguien más que tal vez se siente solo por el camino. Este camino poca gente lo entiende, solo el que lo está viviendo. Pero si alguien viene más y comparte esa historia y podemos conectar ciertos puntos, yo puedo ser el punto de partida o el ejemplo para que esa persona no se rinda. Y si una persona no se rinde ese año o en ese momento, ¿y qué tal que llegue a ser una gran empresa? O que del error que cometió llegue a fundar otra empresa más grande. Entonces, lo que uno hace no solo es número, no solo es dinero, sino también el ejemplo que le das alrededor a tu entorno, lo que vos querés dejar, un legado. Eso es lo más importante. Pero ¿cuál sería ese sueño grande, grande, grande que todavía no se cumple pero te sigue moviendo? Creo que el tema de ver y vagar y fuera, más en el mapa exterior, es lo que me mueve todos los días. Creo que desde la pandemia para acá pasé por tantas cosas difíciles que hubo un momento que como que me bajoneé, que estuve, que no estuve, que me ausenté de redes, de muchísimas cosas porque necesitaba tomarme una pausa. Creo que ahora que he llegado al momento, lo que hablábamos la vez pasada, de que esa pausa se terminó, creo que tengo muchísimas ideas nuevas, distintas, que no van a ser ideas que me van a hacer multimillonarias, pero son cosas diferentes que quiero hacer por satisfacción propia. Entonces creo que esas cosas son las que me mueven día a día. Y el hecho, volvemos a lo mismo, que digan, pucha, el chocolate hondureño afuera es bueno. Pucha, que digan, Praga Navarrian, este es de Honduras, o que la encuentran en una tienda afuera. Para mí eso es lo que me hace que me levante todos los días. ¿Qué sigue a partir de hoy para Ivagari? Creo que Ivagari ha tenido un montón de etapas, modo nacimiento, modo innovación, modos picos altos, modo sobrevivir pandemia, post pandemia. Creo que es el momento de hacer algunas cosas distintas, o sea, la meta es no perder la esencia. Pueden haber 1000 cosas en el entorno y que me digan, no, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces tal otro? ¿Que en tal país tal cosa? Pero no, yo quiero enfocarme en mí. Entonces quiero hacer más cosas nuevas que afiancen la identidad nacional. Creo que eso es una parte bien importante para mí y como mujer, como profesional, quiero compartir más todas estas cosas. Creo que eso es algo que me llenó durante mucho tiempo. Han habido pausas en el camino por tanta turbulencia que ha habido, pero creo que es algo que quiero hacer una constante en mi día a día. Y ahorita que fui, que me invitaron a dar una conferencia en Taipei y que compartí parte de todo esto y que compartí todo lo que he pasado y muchísimas cosas más, me acuerdo que una de las taiwanesas me dijo, yo creo que al 6º año yo ya hubiera cerrado y hubiera tirado la toalla. Y me acuerdo que me dijo ella en inglés, pero ¿por qué seguís? ¿Por qué seguís? Entonces, la verdad que yo siempre le he dicho a Dios de que si Él quiere que yo siga en esto, yo voy a seguir los años que Él me dé. Si llego de 50 haciendo barras de chocolate, qué bien. Si no, pues también. Creo que he cambiado mi mente y que uno puede reaccionar muchísimas veces el camino, pero al día de hoy no miro un día de mí sin hacer esto. O sea, voy a estar en el rubro hasta cuando Dios diga, como el día, donde el día, en los tiempos de Él. Yo he aprendido a aceptar la voluntad de Dios, pero si vos me preguntas a mí lo que yo quiero hacer, no miro un día de mi vida en que no haga esto. Es que no tendría sentido para mí el día a día sin esto. ¿Hay algo más que se nos haya escapado, en este momento se te venga a la mente? Creo que en un mundo, en una sociedad donde hay muchas cosas negativas y uno dice, pucha, ya no creo en la gente. Me pasa una, me pasa otra. O cuando yo empezaba a ir las imprentas y no me paraban bola, no me querían dar las cotizaciones. Pero uno me paró bola. La fábrica que me hizo las primeras cajas y todavía me siguen haciendo las cajas. Y creo que uno, a pesar de todo lo malo que puede haber en el entorno, los tropiezos y todo, siempre hay gente buena. Entonces hay que tratar de que el entorno negativo no te sirva de tropiezo, porque siempre va a haber alguien que va a valorar y admirar lo que vos haces. Probablemente mucha gente no lo valora o no lo pare bola, pero siempre va a haber alguien que sí.
Y uno tiene que enfocarse en los que sí valoran eso, y en los que te van a abrir las puertas, en los que van a tener valores para trabajar con vos, en el que te va a decir, Nancy, vamos a hacer esto y va a sostener la palabra, otros no la van a sostener. O sea, la vida así es, y el que una persona tenga una actitud u otra no define lo que sos vos. Entonces creo que eso hay que tenerlo bien claro para poder seguir y perseverar. Con esto cerramos. Hay un gran contexto de lo que es Nancy, qué es Ibagari, qué ha sido y qué quiere ser. Así que pues te agradezco por contar la historia, compartirla con tu público. Gracias por el tiempo y el espacio. No, gracias a vos.